Bueno amigos, ¿qué tal? Estamos entonces en la segunda parte, donde lo que vamos a ver realmente es la operación, ¿cierto? La operación entre conjuntos, como ya vimos las definiciones en el video pasado, entonces vamos a hablar de las operaciones, ¿cierto? Entre conjuntos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay operaciones entre conjuntos? Entonces, esas operaciones entre conjuntos las podemos ver como intersección. Vamos a ver si ustedes se acuerdan. Intersección, ¿cierto? Que también se acuerdan de las proposiciones. Entonces, esto tenía un símbolo y que ese símbolo se estaba viendo reflejado por medio de este, ¿cierto? Este símbolo, que es como una N, ¿cierto? Lo vamos a ver reflejado o lo vamos a ver a lo largo de la intersección. Cuando nosotros estamos viendo una operación y vemos este símbolo, bueno, ya de una vez, intersección. ¿Y qué es la intersección? ¿Cierto? Es cuando está formado, ¿cierto? Por todos los elementos comunes. Por todos los elementos comunes de dos conjuntos, ¿cierto? ¿Cómo así que por los elementos comunes? Pues ahorita vamos a ver, o vamos a ver más adelante un ejemplo para que les quede como más claro esto, ¿cierto? Si tenemos dos conjuntos, entonces de esos dos conjuntos vamos a mirar cuál de los dos, digamos, en los dos conjuntos van a ver los elementos que son los mismos, son parecidos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Resulta que ya les había hablado de algo que se llama el diagrama de Venn, ¿cierto? El diagrama de Venn, que lo vemos representado por medio de esto y por círculos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de estos círculos? Estos círculos, ¿cierto? Y a toda esta representación gráfica la llamamos diagrama de Venn. Entonces, ¿qué va a pasar con el diagrama de Venn? Que nos va a quedar mucho más fácil interpretar los problemas con los conjuntos. Cuando hablamos de la intersección, ¿de qué hablamos? Mire, de esta partecita que está acá, ¿cierto? Acá pueden, en el conjunto número A, en el conjunto número A y el conjunto número B, pueden haber elementos acá y pueden haber elementos de acá, y cuando nos habla de la intersección es los comunes, ¿sí? Serían los elementos comunes. Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Acá, ejemplo número 1, para que ustedes lo tengan como más claro. Ejemplo número 1, nos dicen, ¿cierto? Que tenemos dos conjuntos, A, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos dan un segundo conjunto, ¿cierto? Que ese conjunto sería 2, 3, 5, 7, 9 y 11, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Pues obviamente también no necesitaría el gráfico, pero vamos a hacerlo por los dos métodos. Listo, entonces vamos a decir, ¿cuáles son los elementos comunes de A y B? Entonces vemos, pues el 1 no, el 2 es un elemento común, miremos que está en los dos conjuntos, por lo tanto se vuelve común. El 3 también se vuelve un elemento común, ¿cierto? El 4 no está en el B, y el 5 también es un elemento común, ¿cierto? Ya de acá para arriba, ninguno de estos números me sirve. Entonces yo diría, ¿cierto? Que A interceptado B, ¿cierto? Porque este es mi símbolo de intersección, entonces me está diciendo, ¿es igual a quién? A 2, 3, 5, ¿cierto? Esta es la forma como yo lo puedo escribir de una manera teórica. Ahora, si yo lo quiero ver representado por medio, ¿cierto?, de un diagrama, entonces discúlpenme acá cómo realizo estos diagramas. Entonces, ¿qué puede pasar? Miremos. Tenemos acá entonces que en el conjunto A, ¿quiénes están? Tenemos el 1, ¿cierto? Tenemos el 2, mire, el 2, ¿qué pasa? El 2 están los dos.
conjunto, entonces lo puedo poner en la mitad porque hace parte tanto del A como del B y esto todo es el conjunto universal. Entonces tenemos el 3, dice que el 3 también hace parte de la intersección y el 5 también, bueno, el 4 hace parte de acá de la y el 5 también hace parte de la intersección. El resto serían valores de B, entonces 7, 9 y 11. Entonces miremos 7, 9 y el número 11, ¿cierto? Entonces nos está pidiendo el ejercicio, mire, A interceptado B. ¿Quiénes están acá en la intersección de B? Miremoslo acá. Estos que están en este lado, ¿cierto? Entonces nos daría también como resultado que A interceptado B, ¿cierto? Entonces sería, intersección con B, sería 2,3,5. Entonces mire que yo lo puedo escribir de dos formas, ¿cierto? Como este ejemplo, pero muchas veces a muchas personas se les hace un poco más fácil interpretarlo por el diagrama de B. Ahí está. Entonces ese sería el tema con la intersección, ¿cierto? Vamos a mirar entonces cuando nos hablan de la conjunción, de la unión, ¿cierto? Vamos a hablar de la unión entre conjuntos. ¿Qué pasa con la unión entre conjuntos? Vamos a mirar. Entonces, unión entre conjuntos. Ahí está. Entre conjuntos. Nos está hablando, ¿cierto? Que también tiene un símbolo. Vamos a separar esto acá. También lo representa un símbolo. ¿Cuál es ese símbolo que lo representa? Pues ya vamos a ver como una U. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir o cuál es el significado? Pues son todos los elementos, ¿cierto? Que pertenecen, ¿cierto? Que pertenecen a y B, ¿cierto? Y como lo podemos ver, se denota por una letra U. Acá, cuando ya nos están hablando de esta operación es porque nos están diciendo, bueno, hey, ojo, ahí hay una unión. Entonces, A unido B. Esto es muy común que lo veamos, ¿cierto? Esto es unido B. Entonces, también lo podemos representar, ¿cierto? Por medio de un diagrama, ¿cierto? Acá podemos representarlo por medio del diagrama, que esto nos representa el conjunto universal entre dos conjuntos. Entonces recuerden que cuando hablábamos de la intersección hacía parte todos estos elementos de la mitad, pero cuando nos hablamos de la unión, entonces ya hace referencia a que todo, tanto lo de A como de B y unido también con la intersección, hace referencia entonces a esos dos, ¿cierto? Si esos elementos están en A y están en B, no importa si también están en la intersección o no, eso es lo que nos está queriendo decir esta operación entre conjuntos. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿cierto? Eso es de más ejemplos, me parece a mí que es mucho más fácil de entender. Entonces, nos dicen que dados los conjuntos, aquí estamos, A, nos van a dar A, entonces A, B, C, D y E, ¿cierto? Y B nos van a dar otro conjunto que miremos lo que decíamos, mire, se denotan con letras, ¿cierto? Se escriben con letras mayúsculas los conjuntos y los elementos nos los están dando en minúscula, entonces están diciendo B, C, ¿cierto? E, G y H. Entonces determinar, ¿cierto? Vamos a determinar, o vamos a hacer la operación, determinar A unido B, ¿cierto? Cuando entonces ya nos están dando A unido B, entonces lo podemos hacer, como les digo, de las dos formas. Entonces yo puedo decir A unido B va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a A, ¿cierto? Miremos que acá está A, también está B en los dos conjuntos, entonces también hace parte C, D, E, ¿cierto? Miremos G y H, entonces vamos a escribirlos, no hay necesidad de repetirlos, porque hacen parte de los dos, entonces A, B, C, D,
E, G y H, ¿cierto? Lo puedo escribir de esta forma, como también lo puedo realizar. ¿De qué manera? Lo puedo realizar por el diagrama de Venn, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo acá. Voy a tratar de hacerlo lo más derecho posible. Acá me disculpan, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo grande para que puedan estar ahí los elementos. Entonces esto hace referencia al conjunto universal y este hace referencia al conjunto A y el segundo al conjunto B. Entonces vamos a mirar qué nos están dando en el conjunto A. Entonces nos están dando que hace parte A, ¿cierto? Como comunes tenemos al B, están acá. Como comunes también tenemos al C, tenemos también como comunes aquí elementos, tenemos al E, ¿cierto? ¿Y qué nos hace falta? Acá A y D, ¿cierto? Esta C también está acá, entonces A y D serían los elementos que pertenecen solamente al A. Y hablamos también de que el conjunto B, entonces hace referencia que nos hace parte G y H, ¿cierto? Ahí los tenemos. Entonces, cuando nos dicen que A unido de B, nos están diciendo, mire, tome todos los elementos de A, ¿cierto? Tome todos los elementos de B y tome también todos los elementos de la intersección, no hay ningún problema. Entonces, esto lo podría escribir de la misma forma, ¿cierto? Podría decir que A unido B, entonces A, B, C, ¿cierto? D, E, G y H. Ahí está. Todo lo que hace parte del conjunto A y todo lo que hace parte del conjunto B. De esta forma vamos a terminar en este video con estas dos, ¿cierto? Operación entre conjuntos, que sería la intersección, ¿cierto? Que es esta, y la unión, que sería esta. Entonces vamos a seguir con el siguiente video para que vayamos viendo más conceptos entre las operaciones entre conjuntos para posteriormente hacer ejemplos y luego pues los ejercicios.